Listo, pues muy buenos días a todas las personas que están hoy aquí. Mi nombre es Octavio Valadez, soy miembro del Instituto Gaia, que nos encargamos o hemos asumido el desafío de comprender los problemas complejos de nuestro tiempo, en específico los que creemos que son problemas bioculturales, porque siempre hay una relación no solamente de un agente biológico como es el virus, sino de un entramado social que hay que entender. En ese sentido estamos haciendo este tipo de entrevistas y talleres en un afán por generar opciones no solamente de información, sino también de formación para tener herramientas muy básicas que podamos usar para enfrentar lo que nosotros hemos llamado no solamente una epidemia biológica, sino también una epidemia de ansiedad, de desinformación, una epidemia de sobresaturación también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le agradezco mucho a la profesora Nora Morales de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa que haya aceptado esta entrevista. Justo para hablar un poco de tu perfil, Nora, tú digamos que en la reseña curricular que nos enviaste, hablabas de que tú eras una persona visual, ¿no? Y que de alguna manera eh, tu manera de entenderte es no solamente en una profesión académica, sino en una manera de estar en el mundo. ¿Podrías hablarnos rápidamente qué significa ser eh, una persona visual? Claro, pues desde que yo tengo uso de razón me ha encantado dibujar y la disciplina del diseño la elegí porque me encanta hacer dibujos, ¿no? De chiquita me iba por ahí y dibujaba y me pasaba horas observando. De hecho, quería ser, dibujar animales y ser bióloga. Y resulta que pasó el tiempo y yo estaba con la biología, y tuve un profesor de biología en secundaria que me dijo: no, ¿por qué bióloga? Si sabes dibujar muy bien, hay una disciplina que se llama diseño donde te pagan por dibujar. Y yo dije, ¿qué? ¿Te pagan por dibujar? Pues de ahí soy, ¿no? Y ahí empezó mi carrera hacia el diseño, soy diseñadora de información, pero justo a lo que me dedico es cómo a través del lenguaje visual puedo ayudar a que la gente colabore. El diseño es como si fuera un gran pegamento o un facilitador de la colaboración. Y eso es justo lo que estoy interesada. Y como persona visual sí ves las cosas un tanto diferente, o sea, a veces los textos me da un poco de flojera leer, pero los leo porque pues tienes que continuar en este mundo, pero sí me noto en mis estudiantes de diseño y en otros lados que perdemos el músculo de ser buenos dibujantes o entender el mundo a través de las imágenes. Las imágenes son muy, muy potentes, nos ayudan a comunicar, pero también nos ayudan bueno, no nos ayudan, nos hacen entender el mundo de otra manera, y a veces no son de fiar porque no las sabemos leer del todo. Entonces, yo creo que desde pequeños nos tienen que ayudar a leer estas imágenes porque las vemos en la vida cotidiana y las interpretamos, pero no hay una ayuda formal de cómo leerlas y cómo analizarlas. Justo para eso, hacia allá va mis siguientes preguntas, un poco entrando de lleno en el tema. Estamos en estos momentos viviendo un fenómeno quizás un parteaguas en la historia de la humanidad. Tenemos a 2.000, 3.000 millones de personas, quizás más, ya cada vez se habla de más, compartiendo una condición, una experiencia similar que es estar confinadas en sus espacios, ¿no? Bajo una salvedad respecto a otras epidemias que han azotado a la humanidad, que es tenemos acceso al Internet, tenemos acceso a una cantidad de información y estamos de repente en esta posibilidad de acceder todo el tiempo a información, ¿no? Y a veces perdemos de vista, y es algo que te quería preguntar, ¿qué rol está jugando la información o el trabajo visual también en estos momentos? ¿Cómo lo ves tú, el escenario en este momento, de la cantidad de información y de la cantidad sobre todo y el impacto que tiene este tipo de formas de presentar la información, ¿no? O sea, eh, ¿en dónde tú verías, digamos, que este fenómeno de usar las informaciones de manera visual para generar efectos sociales? ¿Cómo lo ves tú el panorama en este momento?
Bueno, yo lo veo un tanto preocupante, ¿no? Hace más de 20 años, un autor norteamericano que se llama Richard Saul Gurman hablaba él fue el que inventó las TED Talks, ¿no? Él inventó pequeñas cápsulas de personas que estaban especialistas sobre algo y cómo dar contenido a la gente. Entonces, él preocupado por la ola que se venía de información, de que todo se estaba digitalizando, bueno, habló en sus libros que se llama Ansiedad Informativa, que se los recomiendo muchísimo, que esta saturación de información nos iba a dar muchísima ansiedad, porque íbamos a recibir tanta información cada segundo que no sabemos diferenciar cuál es correcta, cuál nos puede servir, cuál es no. Entonces, en este fenómeno, Richard Saul Gurman hablaba de que íbamos a necesitar de arquitectos de información, o sea, gente que nos ayudara a organizar y sintetizar esta información, hacerla clara, para que pudiera llegar a nosotros de lo que nos servía o lo que nos fuera relevante. Y de ahí se inició la disciplina del diseño de información, que es la maestría que yo tomé. Pero, ¿qué creo que pasó? Que fue mucho más rápido de lo que Saul Gurman pudo decir. Entonces, no hay suficientes diseñadores de información en el mundo que nos ayuden a organizar esta información. Y luego existe también la parte del sesgo, ¿no? Cuando tú recibes información, ¿cómo sabes si es válida o no? Entonces, apoyándose del periodismo, apoyándose de los artistas, del diseño gráfico, pues está tratando de tener contenidos que sean más fiables, pero no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que aproximarnos a las imágenes y a todo lo que vemos desde una perspectiva crítica y analítica. Y necesitamos entender cómo es, primero, cómo tenemos un vocabulario expresivo, cómo localizamos nuestro vocabulario expresivo propio para desde ahí poder identificar cómo se interpretan las imágenes. Entonces es como niveles, son como niveles que tenemos que avanzar para poder decidir qué nos sirve y qué no nos sirve. Sí, de hecho quisiera traer un ejemplo porque me parece que para ver cómo tú lo verías, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, estamos siendo bombardeados literalmente por un cierto tipo de gráficas, ¿no? Que nos muestran cómo está creciendo, por ejemplo, la incidencia a nivel global. Muchas personas ni siquiera leen los textos que estas gráficas tienen. Estamos atiborrados también de mapas que nos dice cómo están expandiéndose el virus. Es decir, estamos, de hecho, ya muchos de nosotros eh, recibiendo una cantidad de información visual y pareciera que de hecho la mayoría de las personas se quedan más con esa información visual que, por ejemplo, el texto mismo. En ese sentido, quisiera que si pudieras poner un ejemplo de la manera en cómo una de estas informaciones visuales puede sesgar esto que dices, el rumbo de, en este caso, una noticia, de un acontecimiento. Si pudieras darnos un ejemplo para que todos pudieran ver por qué es tan importante esto. Ujú. Bueno, pues hay un ejemplo bueno, yo diría todos los videos, ¿no? Los videos que dicen, esta es la cura contra el COVID y entonces haz esto. El otro día vi uno que te hacía con una secadora de pelo, te la ponías en la nariz que para que secara y tratara de llevar el virus a otro lado, ¿no? Entonces, la gente lo ve y pues ve a alguien hablando en video y dice, pues voy a hacerlo, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Pues que incluso te quemes o te lastimes. Entonces, es muy potente porque tú estás viendo a alguien hablar enfrente de ti, entonces dices, le creo, porque esa es la persona. En términos de retórica, es como el que habla, ¿no? El que es hay cierta reputación alrededor de esa persona. Pero si se fijan, casi todo se centra en que si conocemos o no conocemos a la persona, de dónde viene la fuente. Entonces, si un amigo nos la pasa, pero él no está hablando en el video, pues habrá que validar la fuente. ¿Quién dijo eso y por qué? Entonces, sí hay que separar lo que nos llegue, aunque visualmente sea atractivo, quién lo está haciendo. Hay actores, colaboradores que son muy fuertes en el mundo de la infografía, que se han dedicado como el periodismo, a validar la información y exponerla. Entonces, si nosotros tenemos una especie de conocidos o expertos donde se apunta de dónde viene este gráfico, pues puedo averiguar un poco más. Y a veces nos da flojera porque nos quedamos con la imagen únicamente. Y pues sí, el video dijo tal y entonces lo paso en mis redes. Pero la otra es, tú estás pasando algo
de una segunda fuente que no sabes de dónde viene. Entonces, yo creo que eso es importante, saber de dónde viene, y hay gente que sí conoce quiénes son a lo mejor la gente que tiene cierta reputación dentro de tu campo para hablar sobre esto, y no nada más leerlo y pasarlo, sino como que reflexionarlo. Y muchas veces sirve de construirlo. Esa es una técnica muy buena, porque entonces me doy cuenta cómo se hizo esta visualización por estos momentos. A la hora de construirlo, me doy cuenta cómo se hace, cómo se produce, y así puedo yo entender mejor para la siguiente vez que me lleguen más mensajes. Pero es un proceso de aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. Si tú has, digamos que trabajado en tu trayectoria un diseño, entonces que no solamente es el diseño gráfico como suelen tener las personas, sino el diseño de la información. Y entiendo que por eso conocer cómo se hace el diseño de la información permite a los que lo hacen ver cómo se puede manipular también o sesgar la información de un rumbo hacia el otro. Aquí creo que la mayoría de nosotros no tenemos herramientas para distinguir ese tipo de cosas. Es decir, si nos presentan un gráfico y nos ponen ahí datos de, para muchos eso podría parecer ya una validación de las fuentes, ¿no? Si aparece un mapa o un gráfico en tal periódico que me es, digamos que afín, lo tomo como una validación de las fuentes. Esto bastaría saber solamente analizar la infografía que acompaña a un artículo de opinión para transmitirlo y compartirlo, simplemente porque ya apareció en tal periódico. ¿Cómo analizar y criticar e interpretar la información visual si a veces no tenemos ni siquiera la herramienta, la incorporamos muy fácilmente? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta, porque tampoco te voy a decir que tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que a la hora de organizar la información en una imagen, ya están llegando a una manera de contactarte a ti. Tu pensamiento te organiza. Si tú tuvieras una serie de tablas con números que no le da sentido, pero los pones en columnas, ya estás organizando la información, le estás dando una estructura, entonces la estás haciendo comprensible. Eso no quiere decir que yo no sepa de estadística y no la sepa leer, estoy solo organizándola. Entonces creo que más bien esta parte no es tanto de interpretación, porque yo interpreto en base a lo que conozco y sé, y yo interpreto una gráfica de barras porque sé que cuando llega alto es mucho, y un mapa yo sé que está localizado ahí. Entonces, estas maneras de entender el mundo se basan más en cómo interpreta la gente desde lo común. Y lo que creo que sería importante es, para los que hacen estos gráficos, tenemos que pensar que solo una imagen no es suficiente, que tiene que ir acompañada de varias maneras de explicar. Entonces puedo hacer un mapa, puedo hacer una tabla, puedo hacer un texto, pero tienes que dar esa variedad de información para que la gente desde su experiencia la pueda interpretar. Entonces es un trabajo bien fuerte, porque no estoy hablando de hacer una visualización, estoy hablando de hacer un sistema de visualizaciones que permita a la gente entender desde todos lados. Y eso es muy difícil de controlar en la época en la que estamos, donde las redes sociales permiten, que es muy interesante, que tú puedas publicar lo que quieras. Entonces eso nos está manteniendo conectados. Hace poco leía que el distanciamiento es físico, pero no es social. Realmente ¿cuántos estamos aquí? Hay 21 personas conectadas. Entonces, esta parte nos ayuda a sentirnos cerca, pero también yo creo que todos los que estamos conectados ahorita tenemos la responsabilidad de pensar muy bien cómo es que la otra persona va a leer mi mensaje. Entonces tengo que hacer muchos mensajes desde muchas estructuras para que la gente pueda entender algo. Y después está la gente también que ya no quiere trabajar, solo quiere que le des todo digeridito y sencillo. Y eso da una idea nos lleva a un modelo súper simplista de la información. Yo siempre uso la película Wall-E de Walt Disney, donde ya el mundo se acabó y solo quedan los robots y la gente se va a vivir a una esfera o un planeta y todos están obesos, ¿no? Y entonces la gente ya no hace el esfuerzo
por tener información, sino que toda llega digeridita y rápido la paso, la veo y la paso. El otro día le mandé a mis hijas un texto muy largo por WhatsApp y me dijeron, ay no mamá, está muy largo, no lo voy a leer. Entonces, hay que saber también eso, ¿no? Y hay una responsabilidad de nuestra parte de la imagen, que tienes que encontrar una diversidad para poder contactar. Y la gente tiene que hacer un esfuerzo para poder interactuar con esa imagen y entender aún más. Muchas veces nada más damos la gráfica y lo pasamos y ya, pero después de esa gráfica hay gente que quiere profundizar, entonces deberíamos de darle los caminos para que llegara la información y se informara más y tratara de entender algo. Y yo creo que es parte de los que producimos contenidos, es una responsabilidad. Y parte de la audiencia para también interpretar la información, no quedarse solo en la superficie, sino tratar de profundizar. Okay. Les pedimos a todas las personas que están participando que pueden subir sus comentarios y preguntas al chat. Vamos a dar un espacio para preguntas en un momento, pero mientras pueden hacerlos por el chat y así vamos generando también opinión y observaciones y que no pasen desapercibidas. Gracias. Una siguiente pregunta que te quería hacer, ya situándonos entonces en este poder que tiene lo visual para ahorrarnos también, por ejemplo, si no tenemos tiempo, porque paradójicamente hoy estamos confinados, pero pareciera que no tenemos tiempo de ir a las fuentes, de validar, o sea, ¿quién va a ver una tabla de Excel con datos? Mejor queremos que nos presenten la barra, ¿no? En ese sentido, cumplen un rol muy importante los diseñadores visuales en este momento de la historia, ¿no? De algún modo. Y justo mi pregunta va en relación a las posibilidades que puede tener el diseño, no solamente para presentar una infografía, para acompañar un artículo de opinión, ¿no? Sino como un fenómeno que nos empodere a las personas frente a esta situación en la cual solo somos como agentes pasivos. ¿Qué papel activo podría tener el diseño, lo visual, en manos de personas, digamos, que comunes y corrientes, como por decirlo de algún modo, ¿no? Esta sociedad civil que estamos frente a situaciones como estas? Pues creo que es un papel muy importante porque lo que a mí me gusta decir que todos somos diseñadores, porque el diseño es imaginar un proyecto, algo en un futuro, algo que va a existir en un futuro. Entonces, hacer un plan, abrir un sitio web, empezar un trabajo, todo implica hacer esta capacidad de proyectarlo en el futuro. Y eso para mí es diseño. Y nosotros como seres humanos somos seres que diseñamos, que planeamos y proyectamos hacia el futuro. Lo que pasa es que cuando proyectamos algo al futuro, generalmente lo hacemos a través de planes, escritos, estrategias, y el lenguaje visual lo olvidamos desde que estamos en kinder y se va para allá. Entonces, nosotros tenemos que ir enseñando desde la escuela, así como enseñas a leer, el lenguaje visual, lo que te va a permitir comunicar al otro cuáles son tus planes de manera más simple y clara. Entonces, necesitamos ejercitar el músculo del lenguaje visual que antes, es muy chistoso, pero las sociedades o los hombres prehistóricos comenzaron antes de la palabra escrita, empezaron a plasmar imágenes de su cuerpo en la piedra. Entonces, imagínate retroceder miles y millones de años para encontrar que nosotros también podemos producir esas imágenes, pero es una capacidad que tienes que aprender en tu cerebro a poder transformar y pensar en no de otra manera. Yo creo que todos tenemos la capacidad de diseñar y que todos tenemos la capacidad de aprender a diseñar. Entonces, en el taller que voy a dar el sábado, es una introducción a lo que es el lenguaje visual, para que como niños volvamos a tratar de, con nuestro cuerpo, tratar de proyectar o hacer un vocabulario expresivo que nos va a permitir, como una escalerita, ¿no? Un escaloncito donde el que yo voy a encontrar otra herramienta, además del texto. Yo no estoy diciendo que la escritura sea mala, al contrario, la combinación de un entendimiento del lenguaje visual y el lenguaje escrito o verbal nos puede ayudar
a poder comunicarnos mejor con los demás. Entonces, no nada más eso, sino también nos puede ayudar a pensar mejor. Entonces, si yo estoy tratando, no, a lo mejor ahorita es muy rápido para decir, yo voy a producir contenidos, pero voy a empezar a entender el lenguaje visual desde otra perspectiva para primero entender yo. Es decir, a lo mejor voy a tomar un artículo de periódico y luego hacer un esquema de qué significó para mí y luego analizar ese esquema y entender qué es lo que vi, qué preguntas me vienen o a lo mejor encuentro que ahí hay alguna contradicción y eso me va a ayudar a mí a acordarme de esta época, a tratar de llevarla conmigo y de avanzar conforme vayamos avanzando demás. Pero este movimiento, y lo vamos a ver en la presentación, hay varios autores que ahorita dicen es que hay una revolución, la revolución del garabato es uno de los libros que vemos, cómo los garabatos te ayudan a expresarte. O hay otro que dice, la clave está en la servilleta, ¿no? En esos apuntitos que tú haces en una servilleta con un amigo, en un café, te pueden ayudar a mejorar, a innovar. Entonces, esa es la parte que yo creo que es importante y que puede ser una entrada o una puerta de entrada a partir de entender el lenguaje visual. Por eso creo que es importante. Muchas personas, de hecho, lo que piensan es que no nacieron para eso. O sea, que en realidad, si no sabes dibujar, si no tienes estos atributos, lo único que puedes ser es el receptor de lo visual, ¿no? O sea, no te gusta tomar fotos, no te gusta dibujar, lo único que queda para la mayoría de nosotros es aceptar la información que ya nos viene digerida o que ya viene trabajada por quienes sí saben. Entonces, tú cuando dices garabatos te estás refiriendo a un sentido mucho más amplio del potencial de lo visual, ¿verdad? O sea, es decir, está mucho más extendido de lo que parece. Es que cuando cuando hablamos de dibujar, estamos hablando de unas leyes impuestas por el mundo, de la perspectiva, de códigos específicos como puede ser el dibujo superrealista, que es Da Vinci lo hizo con un manejo de luz y de sombra, pero eso es una manera de representar aprendida de lo que es el dibujo realista. Pero si tú te vas a un grupo de niños en el kinder y le preguntas a cualquier niño que esté en kinder, a que alce la mano el niño que no sepa dibujar, y ningún niño alza la mano. O sea, los niños tienen la capacidad innata de representar lo que su mente piensa. Entonces, si nosotros vemos al dibujo como un dibujo realista, pues decimos, pues no sé dibujar porque no me sé las leyes canónicas del dibujo, la perspectiva, que también se pueden aprender, pero te va a tomar tiempo. Cuando hablo de dibujar, estoy hablando de lo que tengo en mi cabeza, soy capaz de bajarlo a un papel, a un soporte, y el otro me puede entender. No me va a entender el 100% porque eso es lo malo de las imágenes, me va a entender de alguna manera, entonces me va a ayudar a mí a expresar eso de manera mucho más sencilla que como estamos acostumbrados a representaciones realistas, artísticas. Si pensamos que tenemos que ser todos artistas, creo que estamos pensando mal. Yo creo que tenemos que ser capaces de exponer lo que estamos pensando en la mente de una manera o de una manera que la otra persona pueda entender. Y si no lo entiende, nos puede decir, oye, no entendí esto, y entonces puede volver a intervenir el dibujo y decir, a ver, quítale acá y quítale. Y entonces en ese momento es cuando estamos tratando de encontrar una manera diferente de comunicarnos. Yo creo que va por ahí, que no se trata de ser artista, sino de escuchar y de observar y de poder transferir la información que pensamos desde nuestra mente. Entonces, creo que este proceso de orden, de pensamiento distinto, es algo que podemos hacer todas las personas que podamos. Hay otra autora que se llama Betty Edwards que dice que si tú sabes hacer tu firma, sabes dibujar. Entonces, ¿a qué estamos nombrándole dibujo o representación realista y bajo qué leyes se está yendo eso, ¿no? Y cómo a la hora de que nosotros decimos no sabemos dibujar, estamos aceptando esas leyes y esos poderes que nos hacen pensar que nosotros no sabemos algo, ¿no? Okay. Fíjate que muchas de las preocupaciones que hay digamos que en las personas que están buscando información para entender lo que está pasando, tiene que ver justo con cómo
cómo confiar, esto que hablabas al principio, ¿no? Cómo confiar y también cómo no convertirse en un agente de confusión, ¿no? O sea, es decir, te puede llevar un shock, porque por un lado sientes que hay una sobresaturación de información con lo que está pasando, infografías por todos lados, memes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, si eres un poquito más responsable, dices, a ver, ¿qué de esto envío? Y es más, ¿por qué enviaría algo que abone a la confusión, ¿no? ¿Cómo distinguir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta situación también en términos de cómo generar una información más confiable, tanto de la que recibimos, pero sobre todo, en este caso, si nos convertimos nosotros ya en cierto sentido, en divulgadores de nuestros apuntes, de nuestros garabatos, de nuestros dibujitos, etcétera, cómo hacerlo de tal modo que no contribuyamos también, digamos, que a una confusión mayor, ¿no? Hay, cómo ahí el diseño puede darnos como una guía para lidiar, no solamente desde nuestro lado ya como productores, sino en general con esta posibilidad de ser también agentes de confusión, ¿no? O por ejemplo de teorías de complot, ¿cuántas teorías no hay ahorita sobre lo que está pasando, ¿no? Pues mira, yo creo que es algo natural. La gente muchas veces actúa porque quiere ser vista, ¿no? Entonces, si yo pongo una noticia, hace poco estaba leyendo que en el Reino Unido tumbaron las redes de telefonía celular 5G porque había habido una noticia que decía que esas antenas 5G eran las que habían ocasionado el coronavirus. Si tú piensas, pues como que no encuentro la lógica, ¿no? Cómo una antena de celular va a traer el coronavirus, se me hace como muy ilógico, pero hubo iniciativas de las personas para tirar estas antenas. Entonces, en el Reino Unido tiraron estas antenas porque creyeron esto que les estaban contando, ¿no? Y son historias. Y entonces, pues sí va a haber gente que las va a creer y que lo va a hacer, ¿no? Se va a meter a YouTube y va a ver el video de que dice que te pongas una secadora de pelo en la nariz y lo va a hacer, porque además estamos confinados, ¿no? No estamos cerca de los demás, entonces estamos viendo muchísimos contenidos y pues yo siempre pienso que solo hay que pensar en la intención, o sea, es decir, la persona que hizo eso, qué intención tenía, ¿no? Y pensar también en nuestras intenciones. Si nosotros actuamos a partir ay, voy a hacerlo, a lo mejor se me hace divertido, no sé qué, también queremos que nuestra voz sea escuchada. Entonces, yo siento que todos estos, información tiene la oportunidad de ser vista. Y a la hora de ser vista, yo lo considero más importante que desinformar o informar. Como que no me siento responsable de que alguien vaya a hacer eso. Lo que me siento es que ya me vieron. En este mundo ya me vieron. Y entonces luchar contra eso es bien importante. Es bien difícil porque yo creo que sí tenemos todos derecho a expresarnos. Y va a haber gente que va a ser como más prudente, más responsable, y va a haber gente que no, ¿no? Y que lo va a poner ahí porque quiere que la vean. Entonces, creo que es muy raro, pero creo que debemos de ser empáticos. Creo que debemos de hacer que todo esto surja y que se hagan conversaciones, ¿no? Porque todo esto están causando conversaciones. Yo, por ejemplo, no me platicaba tanto con mi mamá hasta ahora. Entonces ella ve una noticia y me la manda y me dice, y oye, y entonces yo platico con ella y luego mis hermanas platican. Entonces creo que al final son momentos donde si los tomamos como empatía, nos ayudan a conversar. Y creo que eso es bueno. No vamos a lograr acabar con la desinformación, pero sí los podemos entender conversando con nuestros círculos y tratando de hacer reflexionar a las personas, ¿no? Porque antes te llegaba una cadena y no la leías y ya, y ahora yo me veo explicándole a mi mamá las cadenas y diciéndole, mira, a ver, ¿tú qué crees? Y todo, entonces se hacen conversaciones. No vamos a acabar con esto, pero creo que sí deben de estar los mensajes ahí y sí debemos de tomarlos como con más empatía, como una oportunidad para saber que esa persona que los hizo lo que quería era ser vista. Y yo creo que por ahí sería alguna solución. Okay, y fíjate que ya tocando este punto que tiene que ver con la interacción social que puede generar eh, las representaciones, la información puede generar dinámicas sociales, ¿no? Este,
Tú has trabajado algo que se llama diseño para la transición. Si pudieras ahondar un poco a qué se refiere eso. Ah, Y porque creo que tiene que ver justo con este impacto social que puede tener el diseño, ¿no? En procesos como estos. O sea, muchas personas creo que inclusive trabajadores del diseño están, creo que, preguntando, y si no trabajadores, gente que en realidad quiere contribuir en que esta crisis en la que estamos no sea solamente en volver a una normalidad, porque además, según lo que estamos viendo, no va a haber, vamos a volver a la normalidad, ¿no? Nos arroja a escenarios como de colapso, de que justo ya no podemos pensar en lo hacia dónde va, ¿no? Y entonces muchos diseñadores, mucha gente preocupada está pensando, ¿y cómo convertir esta situación en algo que abra posibilidades? Y pues la pregunta sería, ¿qué papel juega estas vertientes del diseño para la transición, parte de tu trabajo, en contribuir a que este momento en el que estamos pueda representar una transformación que digamos que responda a lo que ya necesitaba ser transformado? claro. Bueno, pues el diseño para la transición es algo que como diseñador te mueve el tapete, porque normalmente a un diseñador se le contrata para hacer un logotipo, ¿no? Y el diseño, el proceso de diseño está centrado en el usuario, y es decir, cuando te contratan para hacer un logotipo, pues tú vas y preguntas a la gente, a ver, ¿cómo ves esto? ¿Cómo percibes esto? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Pero de pronto el diseño para transición lo que hace es decir, a ver, no estamos nada más centrados en la gente, tenemos que estar centrados en la sociedad. Entonces mueve al diseño de un centrado en el usuario, e inclusive le llamamos usuario porque queremos que use algo, ¿no? Entonces traemos más cosas a este mundo que ya no necesita productos y cosas, y entonces le ponemos usuario. Pero el proceso de diseño, el pensamiento de diseño lo que hace es que imagínate que no nada más nos centramos en el usuario, sino en la sociedad. Nuestro círculo es un poco más grande. Entonces el diseñador deja de ser una figura de especialista que te va a dar como un diagnóstico de algo y se vuelve una persona facilitadora que conecta a las personas, a los individuos con algo social. Entonces, de lo que se trata es poder dar un caminito hacia donde se puede entender algo, pero construirlo con la gente. Y creo que eso es lo que más me ha gustado, que realmente no te vas solo con lo que dice el cliente para una audiencia que en realidad no existe lo que llamamos en publicidad el público meta o el target audience, pues no hay una persona que vaya a hacer y a leer tu mensaje como tú crees que va a leerlo. Entonces, si te centras en el círculo más grande que sería la humanidad, entonces tu papel de diseñador se vuelve más como un conector de esta información. Entonces, el diseño para la transición, en vez de traer productos que van a solucionar problemas, lo que hace es conectar a la gente para que colabore y primero entienda algo bastante complejo. Pero no es la solución, sino simplemente es cómo le hacemos para poder navegar en un mundo de constante cambio, como lo estamos haciendo ahora. Entonces el diseñador se vuelve más esta herramienta. Y algo bien importante del proceso de diseño, que creo que es muy importante, es esta idea de lo que tú haces para llegar, tú proyectas algo al futuro que tú quieres que sea lo más deseable para ti o para el usuario o para el cliente o para lo que tú quieras. Pero el llegar a construir ese camino, necesitas conectar varios momentos, desde el individuo hasta al macro, hasta, digo, desde el régimen hasta lo macro. Entonces necesitas entender cómo son estos caminos, pero si los construyes con la gente puede entenderlo mejor. Son como muchos caminos. Y algo clave, creo, es la noción de prototipado. El prototipo en diseño simplemente es como algo que yo pruebo, no me gasto mucho al hacerlo y luego me regreso a cambiarlo. Es un proceso iterativo que nunca termina. Y entonces, si yo construyo algo y lo considero un prototipo, estoy abriendo la posibilidad de que sea un error. Entonces me regreso y lo pruebo. Voy a probar nada más esta parte y regreso y la pruebo y vuelvo a cambiar. Entonces, el proceso de diseño a partir del prototipado se ve muy bien con el diseño para el cambio o la complejidad, porque te permite saber que lo que estás haciendo
nunca es definitivo, sino que va a tener que cambiar miles y miles de veces. Y quizá no llegues a ver esa solución, pero ayudas porque estás tratando de construir y reflexionar y decir, oigan, otra cosa que se vale del prototipado es que esto no sirvió para nada, volvemos a empezar. Y entonces esa es pues la visión más grande y yo creo que la aportación más grande del diseño a la sociedad, pero realmente no podemos solos los diseñadores, necesitamos de todos, porque si no, no se puede. Entonces, lo que tú estás pensando es un diseño que no solamente se encarga de responder a cómo vender un producto, sino en este caso a cómo podemos colaborar diseñadores, múltiples actores en una transformación, por ejemplo, social, ¿no? Este, eh, ¿cómo, cómo se puede relacionar entonces aquí los dibujitos, ¿no? Esta capacidad de dibujar con esta necesidad de transformar, digamos que el mundo, la humanidad? Yo creo que es una crisis humana, ¿no? Si pudieras darnos un ejemplo de algo que dices, por aquí va la cosa, para poder ilustrarnos, porque a veces no es tan fácil la asociación de qué realmente un diseñador está haciendo ahí como actor entre organizador o articulador, y qué papel juegan estos dibujitos, ¿no? Cuando tú estás haciendo dibujitos, estás conectando todo tu cuerpo y tu mente en el dibujito. Entonces, cuando estás haciendo un garabato, no sé si algunos recuerdan sus clases de primaria que les hacían hacer sus notas o apuntes. Bueno, a mí en una escuela de puras mujeres me decían, pon siempre la fecha arriba y con rojo las mayúsculas, y tenías que cambiar el color y poner la mayúscula, porque esa era la regla, ¿no? Y entonces tu letra tenía que ser muy buena, y si era manuscrita o si no, entonces tienes que respetar los márgenes y así. Pero de repente en la clase estaba hablando el profesor y tú empezabas a dibujar unas olitas, y ahí estabas dibujando la olita, y en ese momento de conectar con tu trazo de tu mano y el papel, lo que estabas haciendo era poniendo atención. Realmente, estabas usando tu dibujito para escuchar al maestro, para poder bloquear a tu amigo que te está picando al lado. Ahorita con todos los celulares, con todos los estímulos visuales, con las películas en educación, es más distractora. El salón de clase es una distracción tan grande como ningún otro salón. Entonces, aquellos alumnos que hacen olitas o dibujitos, yo los dejo porque sé que están poniéndome atención. No el que está viendo su celular, aunque también yo dejo en su celular hacer olitas y garabatos, pero para eso necesitas tener pues una puntita o con tu dedo. Entonces, no están haciendo este trazo, pero entonces a la hora de hacer ese trazo, tú estás como pasando tu mente y conectando y poniendo atención. Lo que hagas no importa. Lo que estás tratando de hacer es escuchar al otro y tratar de tomar decisiones rápidamente de tu cerebro sobre cómo expresas eso. Y después de años, cuando abres tus apuntes y ves la hojita donde está el garabato, te acuerdas de esa clase. Entonces, tu cerebro se conecta porque te transforma de nuevo y te trae al momento en el que el profesor estaba dando una explicación. No es la tabla y la repetición, sino ese momento donde tú te conectas y escuchas. Entonces, para mí los bosquejos o los dibujitos son oportunidades para conectar y escuchar al otro, aunque no te esté viendo. Y por otro lado, son, digamos, el alfabeto visual que yo voy a usar para después poder referirme a esos bocetos y entender algo que se me había olvidado, porque está conectado con mi mente y con mi mano. Y no importa si lo haces en una tableta o lo haces en el papel, estás tratando de meter a tu mente en lo que estás viendo, estás tratando de bajar lo que está en tu mente afuera. Digamos que son como prototipos, digamos, de pensamiento, y lo que se trata es descubrir eso. Ok. Bueno, pues vamos a abrir una ronda de preguntas para después, si quieres, hacer un cierre. Aquí ya hay unas preguntas que están en el chat. Si quieres, vamos a empezar con ellas. Patricia Hernández dice, ¿tú crees que se pueda lograr un código de imágenes universales para lograr una mejor comprensión de problemas complejos? Hola Pati, ¿cómo estás? Gusto verte que aquí andas oyéndome. Yo creo que es una muy buena pregunta porque Otto Neurath hace muchos, muchos años trató de hacer eso.
él trató de hacer un código, un sistema de imágenes universales para que la gente entendiera información estadística. Y yo creo que logró mucho, pero se le atravesó una de estas cosas que suceden. Una guerra eh, mundial. una guerra mundial, un coronavirus, un no sé qué, y entonces pues solo logró, y logró mucho, porque logró, él es el padre de nuestros sistemas de señalética de los baños, por ejemplo, ¿no? Tengo un grupo en Facebook que se llama Pictogramas, y la verdad es que en esta época he tenido mayor solicitud de gente porque resulta que los pictogramas son útiles para los padres que tienen hijos autistas. Entonces, están entrando ahorita muchísimos a este grupo y yo lo empecé porque me gusta ir caminando por la calle y veo un letrero de estacionamiento y le tomo foto y lo subo porque es un pictograma, ¿no? Voy cazando pictogramas. Pues resulta que los papás con niños autistas, ahorita me imagino que por el encierro, necesitan mucho de estos gráficos para poder comunicarse con ellos. Y el grupo que resultó ser más un hobby de pronto se vuelven algo necesario para otras personas. Entonces ahorita yo estoy aceptando a todos y pues tratando de tener contenidos que no sean nada más de que ahí voy caminando en la calle y poniéndolos, ¿no? Entonces yo creo que esta época, igual que en Otoño era, surgen este tipo de cosas, ¿no? Existe una manera de hacer un código de imágenes universales. Hay un profesor amigo mío de Chile que está tratando de solo hablar de sistemas de emergencia, ¿no? Hay un pictograma común para casos de emergencia y sus estudios han sido súper interesantes porque no es lo mismo la emergencia en Tailandia que la emergencia en América Latina. Y ponerla en un pictograma puede resultar confuso para algunos, pero creo que es una muy interesante iniciativa. Ok, gracias. Pues vamos a abrir la ronda, algunas preguntas de los participantes. Eh, Les pido que por favor hay una opción para levantar la manita y ahorita les damos a aceptar para que si alguien tiene alguna pregunta o comentario a lo que acaba de decir la profesora Nora. Voy a permitir que puedan abrir sus micrófonos para que si hay alguna persona que quiere hablar, basta que active su micrófono. Adelante, Mónica. Hola Nora, gracias por la entrevista. Si, por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad, si yo quisiera hacer como un equipo para diseño de información que pudiera servir para los clientes en lo que sería el levantamiento del brief, ¿no? Que luego es tan complicado como te están contando lo que necesitan y tú tienes que ir llenando y escribiendo. ¿Qué profesional o qué especialidad tendría que tener la persona que pudiera adherirse a una agencia de publicidad que pudiera apoyar en este tipo de estrategia de levantar información a partir de diseño de información? Ah, eh, Pues idealmente podría ser diseñador de información, pero resulta que en términos académicos el diseño de información como especialidad en muy poquitos lugares lo puedes estudiar. Creo que en Suiza, en Europa, pero en la UAM Jimalpa, en la maestría de diseño de información y comunicación, estamos justo tratando de que vengan de las disciplinas de comunicación, de diseño de información y de tecnologías en un proyecto, en un prototipo y reflexionen sobre esa interdisciplina. Entonces empiezan a ver también diseñadores que les gusta ya no tanto dedicarse a tratar de solucionar un problema con un producto, que sí los hay y es necesario, pero que se vuelven como facilitadores visuales. Y entonces cualquier tipo de negocio los puede contratar para que ellos pudieran hacer la información sencilla y clara. Sí es diseño de información, sí también pueden ser ilustradores. De hecho, ahorita yo estoy formando un grupo en época de crisis que le llamamos BIS-COVID y es justo para el instituto. Les estoy dando trabajo como somos ahorita como 6 alumnas, la mayoría mujeres, que están
les doy como una noticia y están usando esa simplificación a partir del dibujo y su manera de entender el lenguaje visual y están proporcionando esta información, pero sigue siendo parte de la academia. Hay gente muy, muy talentosa, entonces yo creo que cualquier disciplina del diseño, a lo mejor en distintos niveles, puede ejercitar este músculo de escriba visual y ayudar a sintetizar de manera clara. También hay muchos libros. En el taller les voy a proporcionar la información, les voy a mandar la liga de este grupo, que somos muy poquitos, pero estamos haciendo nuestros pininos. Yo creo que también así en redes puede funcionar, ¿no? Es decir, a lo mejor tú como agencia eres pequeñita, pero te conectas a un despacho de visualización de información que te resuelve esas dudas y te manda gente y vamos como desenmarañando justo lo que hablaba del diseño de la transición entre todos, ¿no? Nosotros nada más somos como puentes. Entonces yo creo que eso es muy importante. La disciplina del diseño está desarrollándose hacia allá. Lo malo es que en la academia esa emergencia va mucho más rápida que nosotros en la academia. Entonces, ¿cómo enseñas algo que no sabes cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo enseñas a los diseñadores del futuro a pensar en épocas de crisis, a organizarse en redes, a tratar de conectar con los otros? Es como súper difícil. Yo creo que van a cambiar muchas cosas a partir de lo que estamos viviendo ahora y la gente que actúa a partir de, pues yo voy a actuar, no sé si esté bien o mal, luego reflexiono, es la gente pues que estamos aquí, yo creo que estamos curiosos, que estamos entendiendo lo que podemos de lo que nos toca vivir y estamos navegando el cambio. Creo que la clave es navegar el cambio. Ni es tratar de ver qué va a pasar en el futuro, ni tengo la certeza, y navegar en la incertidumbre, pero hay gente que navega la incertidumbre de manera más cómoda y hay gente que no lo puede hacer. Entonces, creo que el diseño es una disciplina que nunca sabes bien cómo va a quedar lo que vas a hacer. Entonces hay mucha incertidumbre y estamos acostumbrados a navegarla. Y a veces no te pagan, y a veces sí te pagan, y a veces resulta un fracaso la campaña por algo que se te fue, pues porque no somos seres perfectos y porque no estamos tampoco pendientes de todo lo que puede haber, de toda esta complejidad en la que vivimos. Entonces, pues yo creo que desde nuestra trinchera lo que podemos hacer es aprender a navegar esta crisis. Pues desde lo que sabemos, ¿no? Y que no sabemos todo, entonces conectarnos con otro que sí sabe. Yo no sé si respondí tu pregunta. Gracias, Nora. ¿Podría hacer algún comentario? Sí. Pues me parece muy interesante lo que estás diciendo, Noris. Tú sabes que yo he trabajado mucho en investigación, acción situada en el aula, y creo que en estos momentos tenemos que hacer investigación, acción situada en la web, ¿no? En estos canales. Lo único que recomendaría es que todos los que estamos interesados en esto vayamos documentando fehacientemente todo lo que se va haciendo, ¿no? En aciertos y cambios. Creo que tenemos el tiempo necesario. Siempre he dicho que los diseñadores somos muy empíricos o intuitivos en hacer estas cosas, pero se nos olvida ir documentando para tener como un campo de acción de confirmación, luego cuando lo podamos hacer recursivamente, ¿no? Creo que es bien interesante todo lo que nos has dicho ahora. Siempre aprendo un montón de ti, no importa las veces que te vea, siempre hay algo nuevo. Este taller yo ya lo tomé y cada vez descubro más. No sé si es por mi edad y mi falta de capacidad de retención de muchas cosas. Pero bueno, esta parte es muy importante. Tenemos que estar improvisando. A mí me parece increíble estar en este momento, a esta altura de mi vida, aprendiendo a utilizar este tipo de herramientas como tal. Ya estuvo, Noris. Sí, y bueno, también me gustaría agregar, Patti, que esto pues es una red. ¿Cómo inició, Octavio? Inició en el Diplomado del Cáncer a partir de pues una curiosidad que tuvimos, un contacto, y creo que es una red pues grande. A lo mejor habría que mapearla y ver bien en uno de estos programas que te visualizan las redes, ver bien cómo está nuestra red conformada, porque sí es una gran diversidad de personas, o sea, hasta gente de la academia. Después va a haber un curso, si no me equivoco, ahorita Octavio lo va a decir, sobre formación. Creo que los profesores necesitamos entender qué es lo que se necesita ahorita
para poder dar nuestras clases, ¿no? Y tenemos herramientas que funcionan y otras que no, y luego nuestra internet se cae y demás. Entonces, yo creo que sí, estar conectados es algo que no debemos de perder, aunque pase el COVID, y documentar esto también. Ahorita les acabo de poner la liga de los visualizadores, ahí tiene doble I, pero pues adelante, quien quiera documentar esto y pasarlo. Hay una alumna mía que tiene como ilustradores en Facebook, hay miles de grupos, que los pictogramas que estaba diciendo, entonces como que tratar de conectarnos y navegar estos cambios conformando estas redes. Entonces, por el hecho de estar aquí, Pati, tú ya eres bienvenida en esta red. Hay que encontrar los mecanismos para que esta información no se nos diluya, ¿no? Sino que quedemos de alguna manera conectados. Al parecer está Rose Lema, abrió su micrófono. ¿Quieres hacer algún comentario o pregunta, Rose? Es muy breve. Sí, adelante, adelante. No te vemos, Rose, se ve, No tengo idea de cómo puedes hacer para ver mi hijo, pero ya tienes lentes. No Entonces, te preocupes. no tengo idea de cómo qué tengo que cliquear. No te preocupes. Adelante. No. La idea es muy sencilla. Mil gracias por todo lo que nos has encontrado y dicho tan claramente, Nora, y todos ustedes que participan. Lo que sí deduzco por la actitud didáctica que tienen todos, lo cual es normal. Estamos en un contexto netamente académico. Me gustó mucho que hablaras justamente de los chicos con handicap, como los autistas, etc. Nosotros aún parecería que no tenemos un código en el diseño de información, un código que nos permita desarrollar neurocientíficamente o neurológicamente el espíritu crítico de los chicos para ver que un diseño, una infografía, tiene este defecto que no comunica o que es multipolisémica y no va a poder comunicar lo que intento plasmar ahí, etc. Es decir, ¿qué reglitas tendríamos para el espíritu crítico? Porque hay otros lenguajes que ya te dan sintéticamente las 4 o 5 reglas para autocriticar o para criticar lo otro. El desarrollo del espíritu crítico en 4 patadas, evidentemente que van a ser sistemáticas y que no hay que aprender de memoria porque todo cambia, etcétera, evoluciona. Y una vez que tenemos el espíritu crítico, podemos criticar cualquier lenguaje, el diseño, cualquier idioma, cualquier hecho, cualquier catástrofe. ¿Cómo podemos meter el espíritu crítico como elemento de resiliencia? Es el primer elemento de partida para reconstruirse después del desorden que puede estar uno viviendo, como ahorita, que es planetario. ¿Qué sistema tendrías tú? Un par de reglitas para nuestros estudiantes, por ejemplo, para desarrollar el espíritu crítico delante de toda esta diversidad que parece ser que los ha desinformado más que informarlos. Ahí se necesita un espíritu crítico y una incredulidad delante del dato. Bueno, pues gracias por tu pregunta, Rose. Yo creo, es una intuición, pero la estoy abordando ahora con el grupo de alumnos que estamos trabajando para el Instituto Gaia, esta idea de lo complejo, ¿no? Entonces, si yo te voy a dar una tarea a ti de información, ahorita les estoy dando, mira, léete este artículo, ¿no? Y trata de hacer una síntesis clara sobre él. A partir de la producción de esa síntesis clara, pues tengo que primero, antes de producir, tengo que ver lo que estoy leyendo y tengo que organizarlo. Primero, se los voy a pasar, si quieren, hay una presentación sobre 9 estrategias para hacer un gráfico comunicación gráfica ordenada. Entonces, primero tengo que organizar lo que estoy leyendo, quizá en un mapa mental o algo así. Después tengo que hacer visible aquello que estuve organizando, que sería como la segunda parte. La capacidad de que lo que tengo aquí organizado como un primer apunte, luego lo voy a mostrar, y qué es lo que va a tratar el taller. Cómo utilizo métodos sencillos para hacer visible esos
pedazos de información o de datos para que la gente le puedan ser significativos. Lo tercero sería establecer un contexto, y esto es entender la relación que mi gráfico tiene con respecto a la época y el momento que estoy viviendo. Entonces, si esta información es por el COVID, pues tengo que entender un poco de manera general de qué se trata y en qué contexto está hablando. Establecer el contexto, entender el contexto es algo que no es fácil hacer para los diseñadores, pero que sí estamos acostumbrados, porque cuando trabajamos un cliente decimos, pues ¿qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el usuario? ¿Qué quiere? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí también es como una serie de decisiones que tomas. La quinta sería la redundancia. Una vez que tú entiendes o analizas que cualquier texto es redundante porque constantemente te está repitiendo la idea y que la redundancia es buena, pero demasiada redundancia resulta confuso, como Cantinflas, es importante como entender. Después de la redundancia vendría mostrar relaciones de causa y efecto. Y lo mismo puedes decir desde el aporte crítico. Este artículo o este texto me está mostrando una causa y un efecto, o solo me está soltando cierta información. Y después, otro punto para poder hacer o producir un gráfico es comparar y contrastar a qué se parece y a qué no se parece este texto o esta información. Entonces, de ahí empiezas a tomar elementos y al final es lo que yo le decía a Octavio, que es crear múltiples dimensiones. Es decir, no te vas a clavar solo con eso que estás viendo, sino entender las distintas capas que están puestas ahí a partir del artículo o la información que tienen. Esas 9 estrategias yo las tengo en una presentacioncita que les doy a mis alumnos, que si quieren se las paso por esta vía, porque creo que esa sería una manera, Rose, pero es una manera. Yo creo que la cuestión crítica de nuestros alumnos necesitan pasar por experiencias como esta, ya fuera del aula, y a hacer acciones y reflexionar sobre esas acciones. Entonces, ese es de donde yo te puedo contestar. Muchas gracias. Vamos con una última pregunta para hacer ya un cierre. Está Dulce, adelante, Dulce. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Respecto a esta parte que comentaba la doctora Rose del espíritu crítico y los 9 pasos que nos da Nora, lo que quisiera compartir es precisamente mi experiencia como estudiante. Al principio, como dice la doctora, me costaba mucho trabajo navegar con la incertidumbre, pero pues con todas las herramientas que tiene el diseño, de los métodos de diseño, de cómo poder empezar a trabajar con la gente, creo que eso es lo que a mí, en mi experiencia, más me ha servido. No hacerlo tan autorreferencial de cómo yo lo interpreto, cómo yo lo vivo. Por ejemplo, ahorita con el trabajo del grupo de visualizadores, como que no es nada más mi experiencia o mis pensares, sino son todos los argumentos y todas las cuestiones que se ponen sobre la mesa durante las conferencias, con las opiniones de los expertos, con las opiniones o con las experiencias de los otros participantes que igual no son del grupo de expertos, pero que son interesados en el tema y que puedes escuchar las preocupaciones de los actores. Y entonces esto no se vuelve tan autorreferencial, ya viene como más nutrido de otras voces. Entonces cuando intento plasmarlo en algo, pues ya no es tanto, o sea, si hago la labor de organización, si hago intento hacerlo visible y conectarlo con el contexto, pero cuando llego a la parte de comparación y contrastación, ya vengo con un poco más de información que ya no es nada más mía, sino que ya es de los expertos que vienen en un texto, de los expertos que ya comentaron en el grupo y de la gente cómo lo está viviendo, y entonces intento hacerlo un poco más, no desde mí, porque ya viene como retroalimentado por otros. Creo que eso es como una parte importante del diseño de información, que se abre a escuchar a los otros y que con las herramientas de diseño puede organizarlo y presentarlo de alguna manera. Igual que dice la doctora Nora, no creo que todavía podamos dar una información muy concreta de cómo hacerlo, porque hasta el momento para mí todavía es un proceso de descubrimiento de cómo se hace, y creo que eso es como algo bonito del diseño de información, que todo el tiempo está redefiniéndose y redescubriendo algo, y entonces pues
Creo que para los estudiantes lo más importante en mi experiencia personal durante el paso por MADIC y ahorita que estamos con los visualizadores es que es cierto, en el aula no podemos entenderlo todo, hasta que salimos de ella y ya podemos ver como formas de aplicar las herramientas que estudiamos, pues ya lo hacen un proceso mucho más rico que si nos quedamos nada más como en la teoría, en lo autorreferencial y en intentar dar soluciones nada más desde nosotros, o precisamente intentar pasar de nuestro análisis a soluciones en concreto. Muchas gracias. ¿Quisieras comentar algo, Nora, respecto a este comentario de Dulce? Sí, nada más cerrando que es un proceso y es un proceso abierto. Imagínense que es como una nube, ¿no? Y entonces tenemos en la nube y en el caso del grupo de visualizadores de la información, yo estoy aceptando a cualquier persona que quiera entrar. Ni le pregunto, ¿sabes dibujar o no sabes dibujar? Empiezo por mis alumnos porque es el contacto más directo, ¿no? Pero unas personas entran desde, yo nada más quiero representar mi experiencia al vivir como documentadora visual esta entrevista a ese nivel. Y eso es lo que quiero hacer. Excelente. No, yo sí quiero hacer infografías, entonces pásenme artículos, entonces quiero hacer estas infografías para que la gente las pueda entender a un periodo más amplio, pero fíjate que es un punto de vista diferente. Es primero lo quiero para mí y para entenderme yo. Otro nivel es, no, yo ya quiero hacerlas pues para pasarlas a los demás. Y hay un proceso chiquito que no he tenido mucho tiempo de hacer, pero antes de sacarla, digamos, la infografía al aire, me dicen, ¿cómo está? Y entonces le digo, mira, quítale, ponle, le sugiero algunos cambios y regrésala, ¿no? Pero también puedes entrar desde algo muy personal, donde yo me quiero entender cómo ordeno mi pensamiento en lo visual, o ya quiero empezar a comunicar de manera sintética y entonces tengo que entenderlo desde el todo. Y este proceso, yo creo que solo se logra haciendo. Si yo no hago una infografía o me doy chance de hacer una infografía o una explicación visual o un relato de la entrevista, pues no lo voy a poder entender y no voy a poder ser crítico. Entonces es echarse al agua, entrarle, hacerlo y después reflexionar. Y si me equivoqué y tuve una falta de ortografía en mis apuntes visuales, no sabes cuántas faltas de ortografía tengo, que luego regreso y la borro y la pongo, pero pues al final no es importante porque el apunte está. Digo, la gente que me los hace saber, le agradezco y regreso. Y por eso digo que son prototipos, nunca están acabados. Tú puedes seguir y regresarte y hacerlo. Entonces, en este proceso, creo que hay una nube grande donde permite entrar a todos y yo lo tomo y lo hago. Otra cosa que también hay que tomar es que no esperes que la gente haga lo que tú crees que haces, ¿no? Entonces, a veces vamos a poder hacer mucho, a veces no vamos a poder hacer nada. Oye, que hubo un imprevisto y yo no voy a poder hacer esa, la cooperación se da en el grupo y dicen, pues entonces yo la hago. Y no pasa nada si no se entrega nada. Entonces, desde esta flexibilidad, creo que como escuelas deberíamos como de tratar o como formadores es lo que tenemos que entregar. Que entre el que pueda, que haga lo que pueda el que quiera y tratar de tener una pauta o estructura más fluida donde diga, sí, tú haz, este momento no se pudo y este momento sí se puede y pues ir navegando la complejidad creo que es una parte bien interesante. Bueno, pues Nora, nos vamos acercando al final de esa entrevista. Solo quisiera que pudieras comentarnos brevemente sobre de qué va a tratar el taller que vamos a dar este sábado. Y bueno, nada más recordar, antes de que se me pase, aquí pusimos en el chat un link para hacer una encuesta de salida, con la cual justo estamos queriendo evaluar este tipo de mediaciones de educación, de información a través de de Zoom, de estas aplicaciones, pero también nos interesa como ir retroalimentando, ¿no? Todas sus observaciones críticas y mejorar esto. Entonces nos ayudaría mucho que llenen esa encuesta de salida que está el link aquí en el chat. Si nos pudieras platicar rápidamente en qué va a consistir tu taller y por qué consideras que es una opción ahora para esta situación en la que vivimos. Bueno, les voy a leer el objetivo de mi taller. En este taller, que es, por cierto, la primera vez que lo doy en línea y es un reto porque no sé si necesariamente
se podría dar en línea, entonces les pido un poquito de paciencia, pero les voy a pedir que los que vayan a estar en el taller tengan hojas blancas, marcadores Sharpie y un acetato, si pueden. Y vamos a tratar también de mostrar nuestros dibujos, no nuestras caras, lo cual es muy bueno porque no nos tenemos que estar viendo. He visto que a veces a la gente le da mucha ansiedad estarse viendo como todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues vamos a hacer dibujitos que nos representan y no vamos a hacer nosotros. Y a través de la... Ay, ya se me perdió aquí mi presentación, pero les iba a leer el objetivo. Esperen. Ahí. Ya. Entonces, este taller que por primera vez voy a dar en línea, vas a aprender técnicas de la semiótica, el arte y el dibujo, así como la comunicación, para desarrollar un vocabulario expresivo propio que te ayudará a documentar, memorizar o a la hora de practicarlo, porque sí tienes que practicar, convertirte en un escriba visual. De eso va a tratar. No necesitas saber dibujar, solo necesitas... ¿Cuántas horas dura, Octavio, el taller? 3 horas, creo. Y conectarte y pues, o sea, hacer y ver qué surge, ¿no? Eso sería como mi punto de vista. Ya, pues no nos queda sino agradecerte mucho, Nora, no solamente por la entrevista, sino por tu voluntad de contribuir en esto que has trabajado por muchos años como una opción para estos tiempos, ¿no? Recordarles a todos que uno de nuestros objetivos como instituto es justo algo que se llama transdisciplinariedad, y para nosotros la transdisciplinariedad es que todos en cierto sentido tenemos una experticia, una trayectoria de vida que vale la pena traer en estos momentos y colaborar entre actores y expertos, porque todos nos podemos convertir en actores de una reflexión crítica, pero sobre todo de un quehacer necesario para los tiempos aciagos y a veces adversos que se vienen o que ya están ocurriendo para algunas poblaciones, ¿no? Entonces, creemos que es una manera de responder, y con colaboradoras como Nora, creemos que se puede gestar este cambio que requiere no solamente confinarnos, sino como activarnos. En ese sentido, pues, superar el distanciamiento que se dice social y ver que de hecho nos podemos aproximar socialmente, en este caso también a través de volvernos escribas visuales. Muchas gracias a todas las personas. Les repetimos, si pueden llenar la encuesta de salida, nos ayudarán mucho con eso. Nos vemos. Las personas interesadas en el curso pueden solicitar al Messenger, al inbox del instituto, o también al correo que ahorita voy a poner aquí, que es Instituto Gaia Biocultural, @gmail.com. Ahí dejamos el correo para que puedan recibir el enlace también para el taller. Si pueden invitar, no va a haber cupo, entonces pueden invitar a las personas interesadas, pues aprovechen, ¿no? Aquí toda la trayectoria de Nora. Muchas gracias a Nora y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen día. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Adiós.